Paz de Cristo, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da una vez más estar con ustedes. Ya hace varias semanas que no habíamos podido estar con ustedes, pero gracias a Dios que el Señor pues nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sacado adelante, y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos ha ayudado y Él ha estado con nosotros, y gracias hermanos por todo lo que, ¿verdad? Los hermanos que estuvieron orando por mí, le doy gracias a cada uno de ustedes. Estamos listos para seguir adelante y para pues estar alabando y glorificando como siempre el nombre del Señor. Le voy a dar el tiempo a mi esposa que lo salude. Paz de Cristo, hermanos. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo por un día más, por un mes más, ¿verdad? Ya que estamos casi a final del mes de enero. Y como dijiste, ¿verdad? Pues no hemos podido estar, pero gracias al Señor que podemos estar en esta noche. Agradecemos a toda la congregación, ¿verdad? Que tuvieron en hacer, ¿verdad? De pedir, ¿verdad? Por nosotros, por la familia González, y le agradezco al Señor que Él ha tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy. Amén. Ya que pues se había pasado algunos días, ¿verdad? Muy difíciles para Él, en especial para ti, ¿verdad? Porque estaba pues con esta, ¿verdad? Esta virus que pues todavía no ha podido terminarse, ¿verdad? Pero con la misericordia del Señor sabemos de que Él tiene todo en sus manos y de que Él tiene, ¿verdad? Todo el control, y agradezco a Dios, ¿verdad? Por la vida, por la salud, por las bendiciones, ¿verdad? Que son para nosotros, para nuestra familia. Y pues me tomo este tiempo, ¿verdad? Para alabar el nombre del Señor, porque el Señor es grande. Y yo puedo decir, ¿verdad? Que mi esposo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, él recuperó su salud. Y yo sé, ¿verdad? Que hay mucha necesidad. Amén. Dios es grande y poderoso. Y Él tiene todo en sus manos, ¿verdad? Él tiene el tiempo para todo, y sabemos, ¿verdad? Que si Él está en control, ¿verdad? Pues el Señor nos va a ayudar a salir adelante. En esta noche vamos a compartir una enseñanza, y pues le voy a dejar este lugar, ¿verdad? A mi esposo, pero antes también quiero agradecer a la familia pastoral, ¿verdad? A nuestro pastor, a nuestra hermana Antonia, por esa llamada, ¿verdad? De nuestro pastor hacia mi esposo, aquellos que le mandaron un texto, aquellos que me preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo está su esposo? Y estamos orando. Yo sé que toda la congregación lo hizo, y también al igual nosotros, ¿verdad? Estamos orando, ¿verdad? Por ustedes, aquellos que han sufrido esto, pero también que han salido con victoria. Y pues así le voy a dejar el lugar a él para dar inicio. Sean todos muy bienvenidos. Amén, hermanos. Estamos muy agradecidos. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo dijo mi esposa por todos los que han orado, pero yo estoy muy agradecido, y aquí quiero decirle gracias a mi esposa, que pues me atendió excelente como siempre, ¿verdad? Pero tuvo ese cuidado de darme todo lo necesario, cuidarme, y pues le doy gracias a Dios por una esposa idónea que el Señor me ha dado, y gracias al Señor que Dios nos ha bendecido. Thank you, honey, por todo. Y pues mi familia, los familiares también, ¿verdad? De mi madre, muchos hermanos familiares que me hablaban, y pues me estaban preguntando cómo sigo, pero yo miraba la mano de Dios día tras día. En cuanto estaba en la recámara, en cuanto sentí esos síntomas, solamente quiero dar este testimonio. Yo le dije a mi esposa, siento unos síntomas que no son normales, o inmediatamente yo me fui a la recámara. Mi esposa estuvo en otra recámara, y pues gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ayudó. Pues le puedo decir que ninguno otro más de mis familiares
se enfermaron, gracias a Dios por ello, y el Señor nos ha cuidado hasta este momento. Y gracias a nuestro pastor, gracias a nuestra hermana Antonia y toda la congregación, un nuevo comienzo que estuvo orando por nosotros, se los agradecemos bastante. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio, hermanos, y vamos a, primeramente, el estudio se llama ¿Por qué creemos que Jesús es Dios manifestado en carne? ¿Por qué creemos? Y el estudio es una pregunta, ¿por qué creemos? Primeramente, la respuesta número uno es porque así dice la Biblia, porque así dice la palabra de Dios, que Jesús es manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Nosotros como asamblea, como una iglesia, como asamblea apostólica, estaba buscando varios de la constitución que tenemos. La asamblea apostólica tiene constituciones, esta la tengo desde el 2001, hay una más recientes, pero uno de los puntos doctrinales es el 2 y el 3 de nuestra asamblea. El primero es la iglesia, el segundo es hay un solo Dios y el tercero es Jesucristo. Pero ¿por qué creemos lo que creemos? La asamblea apostólica, y lo vamos a leer conforme a la palabra de Dios, pero solamente quiero decir lo que nosotros como apostólicos, como apostólicos de la fe en Cristo Jesús, ¿por qué creemos que solamente hay un Dios? ¿Por qué creemos que Dios fue manifestado en carne? La número 2 dice de esta manera, y yo sé que nuestros hermanos Ortiz hablaron de hay un solo Dios solamente, pero dice de esta manera la constitución de la Asamblea Apostólica, y el punto número 2 dice hay un solo Dios, pero dice de esta manera: creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Este Dios es el creador de todo lo que existe, sea visible o invisible, es eterno, infinito en poder. Aquí miramos, ¿verdad? ¿Por qué creemos eso? Y lo digo una vez más, porque así dice la palabra de Dios. Ahora, ese es el punto número 2 de los puntos doctrinales, de los 18 puntos doctrinales. Ahora, el número 3, estoy solamente dando una introducción. El número 3 es Jesucristo. Jesús Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Nosotros lo podemos mirar, pero solamente voy a leer lo que dice la palabra, lo que dice la Constitución. Dice: creemos que Jesús nació milagrosamente del vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y que al mismo tiempo es el único y verdadero Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento tomó forma humana, y aquel verbo fue hecho carne, y estoy algunas citas bíblicas, pero eso es lo que nosotros creemos, que solamente hay un Dios y que ese Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Entonces vamos a empezar lo que dice la palabra, lo que dice el estudio. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios manifestado en carne? Le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer las citas bíblicas. Amén. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé ese entendimiento para entender, ¿verdad? Aunque nosotros podemos decir, ya sabemos, ya conocemos, ya hemos leído, ya hemos escuchado, ya Dios nos dio el entendimiento. Pero hay muchos que no han entendido todavía, hay muchos que Dios no le ha revelado. Y si esta semilla que estamos sembrando en esta tarde, nosotros o en los estudios, yo creo que va a llegar a un corazón sediento, a un corazón hambriento de la palabra de Dios. Y es lo que nosotros oramos, para que estos estudios
lleguen a estas personas. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos permita dar este estudio. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí una vez más para alabarte, para glorificarte. Te doy gracias porque nos permites a mi esposa y a mí dar este estudio de tu palabra, Señor. Permítenos que lo podamos dar con esa inteligencia, Señor, que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús te damos la honra, te damos la gloria, te alabamos. Bendice a cada persona que va a estar mirando, Señor Jesucristo, este estudio. Que tú toques sus corazones, Padre Santo, que tú abras ese entendimiento y que tú llenes, Señor, sus vidas de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos tu nombre. Amén y amén. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios manifestado en carne? Según la palabra de Dios, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera. Amén, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Habla claramente la palabra Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Y a quién conocemos que fue manifestado en carne? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mirar que el mismo Dios, y estamos viendo y hemos visto los estudios que hemos estado tomando, el mismo Dios, que solamente hay un Dios. Ese único Dios que dice la palabra de Dios, dice, Dios fue manifestado en carne. Como aquel niño, como aquel hombre que nosotros conocemos, que nació de la Virgen María, como lo leí. Primeramente, ese hombre, Jesucristo, dice que es el mismo Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Mateo 1 del 18 al 23 dice de esta manera. Amén, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensó en esto. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Y está diciendo también, cuando dice que por el profeta, desde el profeta estaba diciendo que va a venir ese hijo, que va a venir por medio de una virgen. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Ahora, al último dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y acuérdense que hemos estado leyendo y hemos estado estudiando que solamente hay un Dios. Ese Dios único, ese Dios que nosotros conocemos, el único Dios que hay en el cielo y en la tierra, en el universo y en todos lugares, ese mismo Dios dice que fue manifestado en carne y estaba con nosotros. ¿Quién era? Jesucristo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es clara, es transparente, ¿verdad? Nos edifica, nos da esa certeza, esa seguridad de lo que hemos creído, de lo que creemos, de lo que dice la palabra de Dios, que solamente hay un Dios y no hay dioses antes ni después de Él. Y ese Dios
se manifestó en carne. So, es lo que está hablando la palabra de Dios. Ahora en Romanos 9, capítulo 9, versículo 5, dice de esta manera. Amén. Dice, en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. En cuanto al humano, o sea, estamos hablando de en cuanto a la carne. Dice, vino como Mesías, que conocemos a ese niño pequeño que nació de la Virgen María. Dice, en cuanto a humano, vino el Mesías, pero el cual es Dios sobre todas las cosas. Si estamos hablando de el Hijo y estamos hablando de Dios, del Padre. So estamos viendo que es el mismo, solamente encarnado en la tierra por medio de María, de la Virgen María. So, es claramente lo que nosotros podemos mirar en cuanto a lo ser humano, a lo carne, a lo carnal. Dice, vino el Mesías, el Redentor, el Salvador, el ungido. Vino Él, dice, por medio de la Virgen María, dice, pero el cual, ese que vino por medio de la Virgen María, dice, ahora Él, dice, el cual es el mismo Dios sobre todas las cosas. Y podemos nosotros mirar, hermanos, que la palabra de Dios lo está hablando claramente, ¿verdad? De que solamente hay un Dios y ese Dios fue manifestado en carne. Ese Dios fue manifestado, dice, Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Divinidad, ¿qué es la palabra divinidad? Todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, todo lo que conocemos, todo lo que existe, dice, porque por Él, por Jesús, por Dios, dice, por Él habita toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud, o sea, todo lo que está, lo que podemos mirar, dice, podemos mirar que en Él, en Jesús habita todo el poder, la autoridad, todo el dominio. Lo que para nosotros es imposible, para Jesús es posible. Lo que para nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Nosotros no, a veces podemos decir cómo es esto. Para Dios, hermanos, no hay límites. Dios puede hacer, Dios puede quitar y Dios puede hacer cosas que nosotros no entendemos muchas veces. Pero Dios nos ha revelado que Dios vino al mundo por medio de Jesucristo para sanarnos, para ayudarnos. Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso, Él es soberano y Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios humanado, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? De que Jesús iba a venir a la tierra, ¿verdad? El mismo profeta Isaías lo estaba declarando muchos más años antes de que esto sucediera, hablando, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, que Él iba a venir, y nos lo enseña, ¿verdad?, un poquito más adelante, donde dice que Él es, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando de Jesús, hablando del Mesías, hablando de aquel que iba a venir y pagar el precio, ¿verdad?, por nosotros. Y alabamos al Señor, ¿verdad?, por ese entendimiento, por su favor para con nosotros, ¿verdad?, de que Él en su misericordia tomó velo de carne y se humanó, se hizo hombre, se hizo humano, pero no como nosotros, ¿verdad?, porque en Él no se halló pecado. Pero podemos entender, ¿verdad?, a través de estas escrituras, Dios no comparte su gloria, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo se le había dado, dice,
en el versículo que habíamos leído antes, ¿verdad? Hablando de su nacimiento, dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y podemos decir, ¿verdad?, que Dios estaba en la tierra como ser humano. Ahora mora en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad?, en su Espíritu, el Espíritu Santo que es Dios en nosotros. Y pues vamos a continuar, ¿verdad?, con este estudio. Amén. Estas escrituras, hermanos, está hablando por qué creemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Pero también podemos mirar por qué creemos que Jesús es el Padre. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Y vamos a estar mirando las citas bíblicas, ¿verdad? Vamos a empezar en Isaías capítulo 9, versículo 6. Amén. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del niño, ¿quién? ¿Cuál niño? Jesús. Pero aquí también está hablando que dice será fuerte y también dice consejero, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Está hablando de que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Dios. Claramente lo está hablando las escrituras, claramente nos los está diciendo aquí desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, años y años atrás. Antes que naciera Jesús, ya estaba profetizado que iba a venir el Mesías, que iba a venir ese hijo, que iba a venir ese niño, pero ese mismo niño, dice la palabra de Dios, que es el mismo Padre, que es el mismo Dios, que es el mismo que hizo los cielos y la tierra, estando aquí en la tierra. Amén. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Amén, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Felipe aquí, hermanos, podemos mirar que estaba viendo o que estaba hablando con el Hijo. Estaba hablando con el Hijo y él tenía esa duda, tenía ese pensamiento. Y estaba diciendo, Señor, ¿cuándo nos vas a mostrar? ¿Cuándo vamos a conocer al Padre? Conocía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero también Felipe en un momento se puso en su mente esa pregunta y dijo, Señor, muéstranos, queremos conocerlo, queremos saber dónde está, quién es. Es cuando Jesús le dijo de esta manera, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. En otras palabras, Felipe, te voy a demostrar, ¿quieres ver al Padre? Ya lo estás viendo. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. En otras palabras, Felipe, tu pregunta está siendo contestada en este momento. Tu duda está siendo contestada y te lo estoy mostrando en este mismo momento, que yo mismo, Felipe, estaba diciendo la palabra de Dios, lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe. Felipe, yo soy el Padre. Aquí está. Estaba diciendo Jesús a Felipe. Claramente podemos mirar, hermanos, la pregunta es, ¿por qué creemos que Jesús es el Padre? Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 8 del 5 al 6. Amén, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del que proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. So, el apóstol les estaba diciendo a las personas, dice, por cuanto hay algunos que se llamen dioses. En otras palabras, había dioses en diferentes, la humanidad se hizo dioses, se hizo ídolos, se hizo para adorar a imágenes, para adorar a dioses ajenos. So, el apóstol está hablando y le está diciendo, ustedes conocen a muchos dioses que no son verdaderos. Pero en el versículo 6 dice, pero para nosotros, o sea, nosotros conocemos ya cuál es el verdadero Dios. Hay dioses falsos, hay dioses hechos por hombre, hay dioses que no son los verdaderos dioses. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un. Amén. Aquí está la palabra un Dios. Solamente hay uno y no hay otros dioses, como lo está diciendo el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, que se consideren dioses, que lo adoren como a dioses, dice, para nosotros, le está diciendo el apóstol, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? Dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo. Amén. El apóstol lo estaba diciendo, solamente tenemos un Dios, que es el Padre, y que es solamente Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y es muy clara, ¿verdad, hermanos? Podemos nosotros entender, podemos nosotros mirar lo que la palabra de Dios nos está mostrando, nos está diciendo. Claramente nos está mostrando el Señor. Está diciendo, no soy dos, no somos tres, no somos cuatro. Dice la palabra de Dios, solamente hay un Dios. Ese Hijo que nació en la tierra, que conocemos, que es Jesucristo, es el mismo Dios. Amén. No son dos ni menos tres. Juan. Dice su palabra, ¿verdad? Un Señor, una fe y un bautismo. Un solo Dios, como está explicando, ¿verdad? El estudio. Y esto es, ¿verdad? Precioso de reconocer, ¿verdad? Que servimos al Dios verdadero. Cierto. El apóstol aquí, ¿verdad? Con esa firmeza les estaba hablando, les estaba diciendo, aunque otros confíen o piensen que hay dioses o señores, ¿verdad? Hechos de humanos, ¿verdad? Reconocemos, ¿verdad? Que hay un solo Dios y alabamos al Señor porque a ese Dios nosotros también en este día, hasta el día de hoy, podemos, ¿verdad? Compartirlo, pero también tenerlo en nuestros corazones y estar firme de lo que hemos creído. Amén. Así es. Amén. So, vamos a leer unos versículos más donde dice, todo esto, hermanos, ¿verdad? Como lo digo una vez más, lo que nosotros como apostólicos, como una asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué tenemos la Constitución, lo que nosotros estamos siguiendo? No lo que pensaron el ser humano, el hombre, pero porque dice la palabra de Dios de esa manera. Amén. Porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. So, por eso creemos que solamente que Jesús es Dios. ¿En cuál vamos? ¿En Juan 1? Aquí. Ok, Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Oh, sí. Ok, ya lo leemos, ¿verdad? Sí. Ok, Juan 1 del 3 al 10. Perdón, 3 y el versículo 3 y versículo 10. Amén. Juan 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 10 del mismo capítulo de Juan 1, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. ¿De quién está hablando aquí?
conocemos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 1, donde dice Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los animales, Dios creó todo lo que miramos y lo que no miramos también, lo que hasta este momento están descubriendo los humanos, estamos descubriendo todo el infinito, dice la palabra de Dios, todo lo creó Dios. Estamos hablando del libro de Génesis, pero en este libro está hablando de Jesús, donde dice todas las cosas por Él, por quien, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, ¿quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció, no le conoció, no lo quiso aceptar. Y nosotros estamos mirando que Jesús, el mismo Jesús, es el mismo Dios. Amén. So, es claramente la palabra, hermanos, lo que nos está hablando la palabra de Dios en este estudio. Es bonito repasarlo, recordar y aprender, ¿verdad?, de lo que está hablando la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, del 16 al 17. Amén. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. So está hablando, perdón, sorry. Yeah, go ahead. Y Él está antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. So está hablando aquí, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en el cielo y hay en la tierra, visibles y invisibles, lo que miramos y lo que no podemos mirar. Estamos hablando de que ¿quién fue? Dios. Ese mismo Dios encarnado, hermanos, en Jesús. Dice la palabra de Dios, Él mismo hizo el universo, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo lo invisible y lo visible, lo que podemos mirar y lo que no podemos mirar. Algunas personas que están buscando las galaxias, están buscando las cosas, hermanos, en la tierra, abajo de la tierra. Uno de ellos está diciendo, nunca vamos a parar de encontrar cosas nuevas. Podemos encontrar una galaxia y en el otro año, en el otro mes vamos a encontrar otra y vamos a estar buscando, y todo lo que el ser humano está buscando, dice, no van a parar. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo que podemos mirar y lo que no podemos mirar. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, Dios hizo el mar, Dios hizo, hermanos, cosas que para el hombre no lo puede hacer, pero para Dios dice que solamente con su palabra lo hizo, con su mandato, con su poder. Sea esto y fue hecho. Sea el cielo, sea los animales, dice con su poder, con su autoridad. Y podemos mirar que Jesús, en uno de los versículos que leímos, dice que Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad. Y ese mismo Jesús, estamos viendo que es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. Amén, dice el 17, ¿verdad? Y todas las cosas en Él subsisten. Yes. Todo, ¿verdad? Todo lo que fue hecho, todo lo creado y todo lo que no podemos mirar, todo, sea visible o invisible, todo por Él subsiste, todo por Él existe, todo por Él fue hecho y todo para Él fue creado. Todo para Él fue creado. Usted y yo fuimos creados para la gloria del Señor, para la alabanza de Él. Y el Señor, ¿verdad?, hasta el día de hoy está buscando corazones, ¿verdad? Está buscando aquellos que abran su corazón y que le acepten como su Dios, como su Salvador. Él está tocando a la puerta cada día, cada momento, ¿verdad? Y aquel que se atreve, ¿verdad? Aquel que se atreve a ser valiente,
ese es el que va y arrebata el reino de los cielos. Alabamos al Señor por las decisiones que toman, ¿verdad? Aquellos jóvenes, aquellas jóvenes, aquellos que son valientes, ¿verdad? Que se levantan y dicen, amén, yo acepto el llamado. ¿Por qué? Porque han sido, ¿verdad? Han sido tocados por la palabra del Señor, y eso es solamente la palabra que hace, ¿verdad? Nosotros confiamos que usted, ¿verdad? Que está pidiendo por su pareja, que está pidiendo por sus hijos, ¿verdad? De que el Señor está haciendo la obra, de que el Señor va a hacer la obra, simplemente seguir orando, ¿verdad? Y declarando ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, ¿verdad? Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre para salvación, ¿verdad? De todo aquel que le acepte. Y alabamos al Señor, ¿verdad? Por estos estudios y sabemos, ¿verdad? Que su palabra hace diferencia en vidas, cambia corazones, transforma, ¿verdad? Nuestros corazones de piedra en carne, ¿verdad? Y solamente Él lo puede hacer. Cuando estaba mirando estas escrituras, me acordé, ¿verdad? De cuando nosotros nos traía, ¿verdad? La palabra del Señor, nuestro hermano Joaquín, nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Que ellos venían cada semana, cada sábado a nuestra casa y compartían esa palabra, y cuando estaba leyendo me acordé de ellos y alabamos al Señor porque su palabra sigue, su palabra tiene poder, su palabra hace efecto, y vamos a seguir, ¿verdad? Anunciando la verdad que Jesús es Dios. Amen. Y de que Él vive, de que Él vendrá una vez más. Amén. Amen, amen. So, anteriormente no había Facebook, no había todo lo que ahorita hay, ¿verdad? Como dice mi esposa, nos traía en estudio a la casa, nos hablaron de la palabra de Dios, nos hablaron del nombre de Jesucristo, nos hablaron que hay un solo Dios, y esa semilla fue sembrada en nuestros corazones. De esa misma manera, yo creo que esta semilla va a ser sembrada en algún corazón, en algún momento, en algún lugar del mundo va a ser sembrada. Está buscando, hay corazones sedientos, corazones hambrientos y corazones que están buscando la verdad. Y yo creo que estos estudios pueden ayudar y van a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. So, estamos viendo, hermanos, quién era Jesucristo realmente. O sea, estamos viendo que Jesús es Dios manifestado en carne. Y algunos de los estudios que nos trajo nuestro hermano Joaquín, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano, ¿cómo se llama el hermano? Nuestro hermano Guadalupe. Nuestro hermano Guadalupe también. ¿Verdad? Algunos hermanos que estuvieron con nosotros trayéndonos esa semilla. Una de las cosas que nuestro hermano Joaquín nos dejó unos tratados, nos dejó unos libros, y uno de ellos dice de esta manera: ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesucristo? Dice, era y es Dios manifestado en carne. Y aquí lo está comparando como hombre y como Dios. Y son 8 solamente para concluir. Dice, como hombre nació niño o nació hijo, pero como Dios nació el Dios fuerte. Como hombre creció en sabiduría, y como Dios sabía todas las cosas. Como hombre tenía hambre, y como Dios alimentaba multitudes. Como hombre era siervo, y como Dios era rey de reyes. Amén. Amén. So, hay 4 más, los Amén. puedes leer. Dice, como hombre habitó en la tierra, pero como Dios creó la tierra. Amén. Como hombre oraba, pero como Dios contesta la oración. Como hombre fue sacrificado para pecados,
pero como Dios perdona nuestros pecados. Y como hombre murió, pero como Dios resucitó. Amen. 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 Y ese es el Dios que conocemos, hermanos, el Dios que servimos. Ese Dios es el que estamos nosotros compartiendo a ustedes, que estamos pidiéndole al Señor que entre a sus corazones, que entre a sus vidas. Yo sé que hay muchas personas que están entregando la vida al Señor en estos momentos, en estos días. Hoy es el día que Dios te está hablando. Hoy es el día que Dios te está diciendo, yo quiero tocar a tu puerta. Te está tocando tu corazón, está tocando, ¿verdad?, tu alma, que dice, yo solamente soy, sírveme, sígueme, porque hay muchas bendiciones adelante. Hay grandes bendiciones cuando servimos al Señor. Hay luchas y pruebas, pero la ganancia es de que Dios está con nosotros. Amén. Dios nos está ayudando, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Amén. So, sirvamos, hermanos, esta semilla que nosotros trajimos el día de hoy, esta enseñanza. Queremos orar para que esté en sus corazones, para que esté en sus mentes, para que esté en sus pensamientos, y algún día usted toma esa decisión, acepte al Señor como su Salvador y conozca que solamente hay un Dios y que ese Dios es Jesucristo, y que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por ustedes, quiero orar por estas peticiones que sabemos que ya están presentes, hermanos, que ya están, ¿verdad?, con nosotros. Hay muchas peticiones alrededor. Cada uno de nosotros conocemos personas que necesitan de nuestras oraciones. So, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haya, no sé si hay alguna petición. Estaba mirando, pero... Ok, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, hermanos, por las peticiones. Les invito que oremos en este momento por cada uno de ellos. Yo no conozco su petición, pero yo voy a orar por sus necesidades. Pero usted ore por aquellas personas que usted conoce que necesitan. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has guardado. Te pido, Señor, que tú contestes estas peticiones, Padre Santo, que tienen cada uno de ellos, Señor, que tenemos cada uno de nosotros. Te pedimos que tú los cuides, que tú los guardes, Señor, así como nos has ayudado, nos has bendecido, nos has guardado, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de esas necesidades que hay, Señor, alrededor de nosotros, Señor. Te pedimos que los guardes, que los ayudes, que los bendigas, Padre Santo, cada uno de ellos. Te pedimos por nuestro pastor, su familia, Señor, que tú los bendigas, Padre Santo, que tú, Señor, estés con ellos. Te pido por la iglesia, Señor, que tú también, Señor, cada uno de los miembros, Señor, bendícelos y ayúdalos. Te pedimos por nuestros familiares, que tú los protejas, que tú los cuides, Señor, que tú estés con ellos. Te pido también por mi madre, Señor, que tú la ayudes, Señor, que tú la cuides, que tú estés con ella siempre, Señor, que la estés protegiendo como hasta este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra, te damos la gloria. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y fue un placer estar con ustedes una vez más. Que sigan orando, hermanos, por nosotros, y también nosotros vamos a estar orando por ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendiga, hermanos.